Diputado Jano. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, no puedo abstraerme al marco de festejo y de alegría que representa esta ley. Silencio, por favor. No, que canten, todo bien. Disculpe, diputado. Sí, continúe. Gracias, presidente. Decía que no puedo abstraerme a la alegría que se vive en esta Cámara en el día de la fecha por la aprobación de este proyecto de ley. Seguramente se convertirá en ley en un rato, por varias razones. En primer lugar, porque creo que es trascendente y fundamental que se hagan muchas cosas en educación, y entre las cosas que hay que hacer en educación es darle accesibilidad, posibilidad de llegar. Por lo tanto, el boleto estudiantil es una herramienta para la accesibilidad y creo que esto es para festejar. También creo que es para festejar y además celebrar que luego de 40 años, lo que fue un episodio muy triste de la vida institucional argentina, recordada como la Noche de los Lápices, donde jóvenes luchadores, no por lo propio, sino por lo de los demás, fueron cruelmente asesinados, desaparecidos, torturados, por tratar de conservar un logro que habían obtenido en el año 75 los militantes de la UES y otros militantes que salieron a manifestar con muchísimo coraje en medio de la dictadura más nefasta que vivió nuestra República Argentina. Por lo tanto, es también una reivindicación para aquellos mártires que no hay que olvidar. En eso también es hoy un día de festejo y de celebración. Personalmente también festejo y celebro que se haya reformado el proyecto original que salió aprobado de la Cámara de Diputados, que nuestro bloque acompañó. Pero creo que vale la pena decir que estuvo coherente la reforma que hizo el Senado en remitir el boleto estudiantil exclusivamente a los estudiantes de los distintos niveles educativos. Yo sostengo que es muy digna la profesión docente y no docente, pero también sostengo que los beneficios dinerarios y no dinerarios, como puede ser la gratuidad en los viajes, no se pelea ni se saca por ley. Empleados en blanco, docentes, por más noble que esta tarea sea, deben conseguir estas cosas en paritarias. Por lo tanto, es justo que así sea, y adelanto que si me toca votaré en contra de la extensión de este beneficio a docentes y no docentes. La verdad es que no entiendo los silbidos. Me gustaría un ámbito de debate para discutir por qué razón los docentes, que en algunos casos tienen sueldos de 20.000 pesos, no debieran pagar el colectivo, y sí lo debiera pagar la doméstica. Una doméstica que gana 4.000 pesos si está en blanco, o gana menos si está en negro, va a subir al colectivo y va a pagar su boleto, y no lo va a pagar un docente que gana 20.000 pesos. Por lo tanto, esto ha sido reformado y bien reformado por el Senado. Así que, presidente, que esto que estoy diciendo, estos pequeños matices, que en algunos casos el fanatismo y la tolerancia los transforma en silbidos, con la fuerza que da y la impunidad que da el anonimato y el fanatismo que no requiere de análisis de las cuestiones ni de comparaciones de lo que es justo o lo que es injusto. De cualquier modo, no cabe duda que hoy es una fecha para los estudiantes universitarios, que son los dueños de los mártires o los cercanos a los mártires que dieron esta lucha. Es una fecha muy importante. También lo es para los chicos de primaria y también lo es para los chicos de secundaria. Y sin que sea mi intención, bajo ningún punto de vista, traer una nota discordante en lo que parece ser una fiesta, mucho menos como el viejo Vizcacha, con la intención de escupir el asado, me gustaría decir, señor presidente, que esto que es muy importante y que nos mueve a felicidad a todos, no deja de ser una cuestión tangencial. Es tangencial en lo que es la médula de lo que se discute en este país, o mejor dicho, de lo que no se discute en este país. Es tangencial
apenas tributario y complementario de lo sustancial. Y lo sustancial de debate en la Argentina que todo el mundo esquiva es la educación. Y la educación, presidente, más allá de este logro, no tiene nada para festejar. Francamente no tiene nada para festejar. Y no estoy haciendo acá una crítica al actual gobierno ni a otros gobiernos. En todo caso, si quiere, lo socializamos con todo el sistema político. Yo en algún punto reconozco, no en algún punto, reconozco cabalmente que después del desastre del 2001, a partir de la presidencia primero de Duhalde y luego de Néstor Kirchner, hubo acciones importantes en términos de educación. Venimos de una historia en la educación que es una historia nefasta. Venimos de 2 leyes nacionales de educación, una en consonancia con la Iglesia, en una troika con la Iglesia, y la segunda en una troika con los gremios. Ninguna de las leyes de educación privilegió lo que hay que privilegiar, que es el que aprende y que es el que enseña. La educación, presidente, se trata de un vínculo ancestral y sagrado. Es el vínculo entre el que sabe y el que tiene que aprender. Y ese vínculo está roto en la Argentina y está roto en la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, permítame, presidente, que yo sea, más allá de celebrar esta ley, en algún punto de esta visión negativa y pesimista que no tiene la intención de opacar esta reunión. En todo caso, lo que tiene la intención es de tratar de poner en el debate las cuestiones que hay que poner en el debate. Bien vendría que a más de uno, parafraseando a algún candidato en ese momento a presidente americano, se le dijera: es la educación, estúpido. Porque la verdad que lo que está fracasando en la Argentina es la educación. Y esto no tiene que ver con una cuestión presupuestaria. Quien habla, presidente, fue diputado nacional y con mucha alegría votó la ley que instituía el 6% del PBI para educación. Ese 6% se cumplió en términos de los gastos o de la inversión, como se quiera ver. Pero aquella misma ley decía que a esta altura del partido el 30% de las escuelas debieran tener doble jornada. Y hoy las escuelas con doble jornada no llegan al 10%, están mucho más cerca del 5% que al 10%. Como no hablamos de educación, presidente, como las cuestiones laterales, colaterales, tangenciales nos ocupan, algunas mínimas, otras importantes como esta que hoy nos tiene en esta sesión, como no hablamos de educación, como todos enuncian la educación pero no está en el profundo debate público, la verdad es que nos perdemos de ver lo que efectivamente está pasando. El extraordinario fracaso de la educación en la Argentina. Es un fracaso que está mensurado en pruebas que algunos creerán u otros no creerán. La Argentina está en el puesto 59 entre 65 países en los índices PISA. Se los podrá discutir, pero es un índice. La provincia de Buenos Aires pasó del puesto 2 en la Argentina al puesto 18 en términos de lo que los chicos aprenden. Tan mal estamos en materia de educación que parece ser que nos hemos comprado como un dilema, un falso dilema entre inclusión y calidad. Como si inclusión y calidad fueran dos cuestiones que chocaran una contra otra, como si no se pudiera incluir y dar calidad educativa también. El problema que tiene la educación en la Argentina, presidente, es que los chicos no aprenden. El problema que tiene la educación en la Argentina, presidente, es que en todos los niveles estamos mal. El problema que tiene la educación en la Argentina es que las leyes no garantizan los resultados. Hoy, en los grados de primaria, hay promedio en esta provincia 800.000 chicos. En los grados de secundaria hay 400.000, la mitad
de los chicos que tienen que ir a la escuela secundaria, que por ley es obligatorio, no están en la escuela. Están en otro lado y nadie los lleva a la escuela. Pero digo mucho más que lo que estoy diciendo. La educación argentina, fundacional en la época de Sarmiento, de la ley 1420, la educación que reconoce antecedentes históricos como el de Hipólito Yrigoyen, que instituyó el guardapolvo blanco, no para que no se ensucien la ropa, sino para que debajo del guardapolvo no se reconozcan la pilcha de los ricos y los pobres, porque los dos compartían el mismo ámbito sagrado, que era el ámbito de aprender, en lo que implicaba la búsqueda de equilibrar los naturales desequilibrios que existen al nacer. Algunos nacen más inteligentes, otros con más dinero, unos más despiertos, unos más rápidos, otros más lentos. Sin embargo, presidente, la educación pública funcionaba como igualadora. Silencio, por favor. Silencio. El que me dijo hijo de puta lo espero en la esquina. Igual, presidente, si lo que vamos a lograr aquí, que una Silencio, defensa... por favor. Si lo que vamos a lograr aquí, que una defensa a ultranza de la educación pública, amerite puteadas de la tribuna, o están equivocados ellos estando donde están, o estoy equivocado yo. ¿Qué valores estamos defendiendo, presidente, en esta sociedad? ¿Qué valores defendemos? Se dice que la sociedad argentina, más allá de lo hecho, que reconozco lo hecho, que ha disminuido la pobreza, más allá de la discusión del número, que en todo caso la pobreza es diferente, es menos miserable de lo que era en la época de la gran crisis. Tiene el déficit de ser una sociedad desigual. ¿Y sabe por qué, presidente? Esta es una sociedad desigual en términos de ingresos. ¿Por qué esta es una sociedad desigual en términos de educación? Porque el 40% de la gente más acomodada manda a sus hijos a doble jornada a escuelas privadas, de las cuales van a salir a los 17 o 18 años hablando 2 o 3 idiomas. Sin embargo, los hijos de los pobres y de los pobres muy pobres van a escuelas públicas que en muchos casos no tienen calefacción, que en muchos casos no tienen tiza, los elementos mínimos para poder funcionar. Esto es cristalizar desigualdades. Esto ocurre en la primaria, esto ocurre en la secundaria y esto ocurre en la universidad. ¿Dónde está la lucha universitaria por defender la educación universitaria de calidad? ¿O nadie se da cuenta de la chantada de las universidades privadas que regalan títulos sin ningún tipo de control? Menos mal que esos chantas no se les da por dar medicina, si no los muertos serían muchos. A ver, presidente, si podemos hacer un análisis de la cuestión educativa con una mirada un poco más larga que lo que estamos asistiendo hoy, a lo cual reivindico y reitero que estoy totalmente de acuerdo, que es un día de festejo y celebración. Pero me viene bien la asistencia de público calificado. Estamos hablando de muchos alumnos terciarios, universitarios, de la futura dirigencia de este país, para poner sobre el tapete el tema educativo central, el carozo, la médula del problema, el ancestral acto de enseñar y de aprender, que está fracasando en la Argentina. Bienvenido sea, presidente, el boleto estudiantil. Fui autor de un proyecto de ley hace 5 años que nunca fue tratado. Tenía algunos matices con este, no era muy distinto. Lo único que tenía de distinto que, por ejemplo, los viajes gratuitos hacia el interior a los que cursan la educación universitaria tenía algunos requerimientos, no era universal. Pretendíamos que los hijos de los ricos paguen el pasaje como corresponde y que no se los pague el Estado. Pero son matices mínimos. De hecho, soy autor de un proyecto de esta naturaleza. Ahora, esto no me impide ver la realidad que estamos viviendo cotidianamente, que es el fracaso rotundo de la educación en la Argentina. Con estos argumentos, presidente, y pidiendo disculpas por la incomodidad que significa una voz divergente, que pareciera hasta pecaminosa, y que además
amerita insultos de la barra, con estos argumentos, vuelvo a gratificarme con la aprobación de esta ley y fijo la posición favorable del bloque de Frente Renovador a esta norma.